empiezo a grabar y empiezo la clase. Esperemos a que la gente siga llegando. Diego dice que Linux debe tener una opción también para grabar. Mm, si no la conoces. Bueno, no mentiras. Entonces, es mentira lo de la opción. Listo. Regreso a la pantalla que les estoy compartiendo. Ya, listo. Voy a esto. Sí. Listo. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí podemos ver un láser entrando a un prisma. Podemos cambiar la inclinación de la base del prisma. Aquí vamos a ponerlo derecho. Pues en 0. Entonces miren, con el link que les mandé pueden ir a estas simulaciones. Estas simulaciones le permiten a uno cambiar el ángulo de la base de este prisma. Miren, con esta opción. Lo importante es que todo esto obedece a la ley de Snell. Entonces, ¿qué es la que explica la dispersión de la luz debido a ups, creo que se puso un poco lento, le he estado pidiendo mucho últimamente. Ahí está. Miren, podemos cambiar qué tan ancho es la base. Vamos a colocar más delgada para que se parezca más a uno de nuestras lentes delgadas, que son las que hemos estado estudiando. Les decía que la lente delgada sería la lente delgada sería este prisma arriba, en la mitad un lente cuadrado y el mismo prisma boca abajo en la parte de abajo. Eso sería una lente convergente. Bueno, la luz pasa por aquí y ella siente un cambio de dirección que depende de un índice que se llama n. Es el índice de refracción, por aquí lo tenemos, miren. Entonces, si el n cambia, eso depende mucho después del material del que esté hecho, ¿no? Entonces, miren, este índice de refracción 1 es el índice de refracción del aire. Entonces, la luz, al pasar por el aire, bueno, inclusive, también es el índice de refracción del vacío. Entonces, miren, la luz, cuando pasa a través de aire, pues no le pasa nada. Entonces, cuando atraviesa la atmósfera, no siente ninguna desviación. En el vacío, que sería el espacio, tampoco siente ninguna desviación. Esos dos medios tienen un índice de refracción de 1. Ahora, cuando el índice de refracción cambia, es decir, cuando el medio es más denso que el agua o el vacío, pues a la luz de alguna forma, por decirlo de alguna forma, le cuesta pasar por el medio de todas esas moléculas, aunque pasa, ¿no? A través de un cristal, por ejemplo, pasa, aunque tenga que verse con algunas moléculas. Bueno, esas moléculas generan una especie de retraso en el movimiento de la luz porque pues tienen que interactuar con ellas antes de seguir su camino. Entonces, la relación entre el retraso que ellas sienten y la velocidad que tendrían en el vacío, que sería la velocidad de la luz, es lo que llamamos índice de refracción. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si el índice cambia? Es decir, ahora la luz llega a un medio más denso, entonces empieza a desviarse. Como la luz que pasa o sale de un estanque donde estamos viendo un pez que está adentro. Ahora, ¿por qué pasa esto de que, digamos, supongamos esto, vamos a dejar esta fuente de luz, vamos a poner un poco más ancha la base del prisma y vamos a ver qué pasaría si, bueno, disculpen, me voy a ver qué pasa con la reunión, tal vez algunos estén intentando conectarse.
Vuelvo aquí, una persona quiere unirse, permitir. Eh, bueno, estoy otra vez aquí en la reunión. En el chat, por favor, confírmenme que me están escuchando y sobre todo que me están entendiendo. Aunque por ahora no he dicho mucho. Aunque pues por ahora estamos familiarizándonos eh, con el, con la simulación, ¿no? Les voy a explicar ahorita por qué si escucho, pero hay un ruido todo raro. Tal vez alguien más tenga su micrófono abierto. O el ruido raro viene de aquí, entonces. El ruido raro es mío, ahí está mejor. El ruido es mío. Bueno, no lo hubiera imaginado. Entonces, mmm, a ver qué dicen. Bueno, eh, no sé dónde están las... Chicos, creo que la reunión sí se puede grabar, ya la puse a grabar, pero creo que necesito su consentimiento. Tal vez les llegue una solicitud, pero bueno, como ya la estaba grabando, como ya la estaba grabando por mis propios medios, creo que voy a cancelar esta grabación. Sí, listo. Tenemos más, aunque esperamos 50, ¿no? Vamos en 17 y ya se va a acabar la primera media hora. Lo bueno es que pues de todas maneras esto es un primer ensayo, muchachos. Para mí es tan nuevo como para ustedes. Uy, Santiago se fue. Quién sabe qué le habrá aburrido. Vamos a ver. Voy a seguir. Hola Daniel Josué, te perdiste una parte, pero ya. Ah, bueno, tiene razón Chávez. Son 20. Y van 16, son varios. Listo. Vamos a seguir. Ya regresé, lo siento. Bueno, 18, mucho mejor. Esto ya estábamos acá otra vez ¿cómo es que le estoy? Esto. Entonces, miren, les decía, eh, recordemos que la luz, o sea, los colores, eh, se diferencian porque la luz que representa cada color, es decir, el color de cada uno de la luz de cada uno de los colores, es diferente, son diferentes entre ellas por la longitud de onda, es decir, qué tan ancha es la onda de la luz. Ahora, eh, más o menos, eh, aquí tenemos, miren, esta es la longitud de onda de esta luz, 500 nanómetros. Si yo cambio esta longitud de onda, ella se va a desviar diferente. Miren, ah, perfecto, de una vez me va a mostrar el color. 700 nanómetros, rojo. En el visible, ¿no? Es decir, hay colores también más arriba de 700 nanómetros, pero nosotros ya no lo podemos ver porque están en el orden del infrarrojo. Ahora,
Si me corro en el espectro, damos cuenta que ahora viene y me corro hasta el violeta. De ahí para abajo no podemos ver tampoco, aunque la luz existe, y es la que llamamos ultravioleta, por debajo de los 400 nanómetros. Este es un transportador. Bueno, este transportador me va a ayudar a ver con qué ángulo se refracta mis... Ups, mm, y voy a mover este aquí, voy a mover este acá. Entonces vamos a ver. Ahí me parece que pueden verlo. Voy a volver a la reunión para ver cuántos hay y antes de empezar con el siguiente paso, porque el siguiente paso les va a mostrar yo tengo más gente, bueno, listo. Entonces todos están viendo el transportador. Ahí podemos ver la salida del rayo. Vamos a cambiarle entonces. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa cuando le cambiamos la longitud de onda? Entonces miren cómo cambia el ángulo. Vamos a llevarlo hasta el rojo. Entonces miren, el rojo está en esta línea. Por aquí se va. Es decir, el ángulo que él forma. Ahora, voy a bajarle la longitud de onda y vemos cómo también cambia el ángulo de refracción. Entonces miren lo que pasó. Como el ángulo de refracción depende de la longitud de onda y la luz blanca que viene del sol es una combinación de todos los colores, cuando la luz blanca que llega del sol pasa por un prisma, la dispersa en todos los colores. ¿Por qué? Porque cada uno de los colores, teniendo longitud de onda diferente, se va por un camino diferente. Entonces acá que terminamos viendo todos los colores. Por ejemplo, si esto es una gota de agua en la que pasa este fenómeno, porque pues los ángulos coincidieron en ese momento, entonces acá que vamos a terminar viendo que por acá sale el rojo y por acá sale un violeta. Y de por aquí, de hecho, por acá sale un rojo, de ahí va cambiando amarillo, verde, azul y violeta. Ahí está. Entonces, el arco iris, por eso aparece el arco iris. Entonces, donde una parte es roja y otra parte es violeta. Lo que estamos viendo es como una luz blanca sale, llega a las gotas de agua y se dispersa en todos los colores. Esto es, ¿qué pasa si lanzo toda la luz blanca? Entonces, miren aquí lo que pasó. Ups, aquí, cero. Aquí está. Entonces, miren lo que pasó. El, Vamos a poner un poco más ancha la base del prisma. Porque no me deja cambiar el transportador entonces. Vamos a ver. Ups, si me deja cambiar. Sino que está un poco lento y terminé dañando todo. Vamos a ver. Eh, bueno, 20 personas. Eh, Ustedes están viendo bueno, los que creo que hay unos que acaban de llegar. De todas maneras, la clase está grabada, entonces la primera parte pues la pueden ver ahora. Entonces, por ahora voy a acomodar esto otra vez. Quedamos en que mandemos esto así. Iremos
inclinación 0, ancho de la base, ahí está, índice de refracción, miren, por el aire pues no se separan, la luz blanca seguirá siendo blanca. Si pasa por un índice de refracción 1, el índice de refracción 1 de quién es, del vacío y del aire. Entonces, disculpen, le pongo este. Más o menos, ahí. Bueno, con eso es suficiente. Entonces, vamos a ver qué pasa así. El índice, aquí está la luz blanca entrando por aquí y saliendo igual de blanca por acá. Porque el índice de refracción es 1, es decir, el índice del aire y del vacío. Sin embargo, ocurre que en algunas ocasiones el aire puede cambiar ese índice. Por ejemplo, cuando hay mucho calor. Entonces ustedes ven que en el desierto parecen los espejismos, pues. El ejército de Napoleón creía que lo que se veía bien al fondo eran unas charcas. Entonces algunos se volvían locos, algunos cuando caminaban y se daban cuenta que no era una charca, se disparaban ellos mismos y se mataban. Eso es básicamente porque la luz se curva. Entonces ellos veían una luz curva que les mostraba el brillo del cielo, pero desde el piso. ¿Por qué? Porque la luz había pasado por abajo, cogido la curva y vuelto a sus ojos. Entonces eso era lo que ellos llamaban espejismo. Parecía un espejo en el piso. Entonces, ¿por qué pasa? Porque el aire caliente también desvía la luz. Bueno, tal vez el experimento podamos hacerlo con agua también. Bueno, ¿qué pasa con, por ejemplo, el agua? El agua tiene un índice de refracción de 1.33. Aquí está. Esta sería la desviación que hace el agua. Es decir, con agua ya podemos ver colores. De hecho, ustedes pueden hacer un experimento simple que les puede mostrar estos colores. Hay otras cosas, por ejemplo, el vidrio tiene índice de refracción de 1.45. Ahí está. Con él podemos ver una separación mucho más pronunciada. Sin embargo, hay otras cosas que tienen un índice de refracción mucho más grande. Por ejemplo, ¿qué pasa con algo que tenga este índice de refracción? No sé, puede ver. Ahí está. Bueno, hay otra cosa. Este tiene un ángulo. Vamos a girar esto. Entonces, miren. ¿Qué pasa si en esta juntura? Voy a quitar este transportador. Miren esta juntura de aquí. Voy a poner una sola luz monocromática. Entonces, a medida que yo se desvíe más, a medida que yo voy a modificar algunos parámetros, aquí está, aquí, ahí está, miren. Entonces yo estoy haciendo que este láser entre por ahí y sea desviado por el prisma. Pero miren este ángulo de aquí. Cuando él entra aquí, sale también desviado desde el prisma hasta el aire. ¿Qué pasa si ese ángulo empiezo a cambiarlo? Es decir, recuerden que el ángulo siempre se mide respecto de la normal. Es decir, una perpendicular a la cara del prisma. Voy a cambiar esto. Ahí está. Ahí está. Entonces ahí está. La 12, 0. Ahí está. Miren a qué esto me muestra el ángulo al cual estoy desviando entonces miren, ahí está. Con respecto a esta normal, siempre el ángulo de incidencia se mide respecto a esta normal. Por ejemplo, entonces aquí vamos a medir con qué ángulo está ingresando. Primero pongamos
el índice de refracción de un material que conozcamos, por ejemplo, el vidrio, 1,45. Acá, vamos a ver con qué ángulo está incidiendo. Entonces, voy a ver qué ángulo tiene esa línea roja. Voy a poner, hacer un zoom para que quede exactamente aquí. Y ahí está, parece que ahí ya está. Vamos a medirlo ahí. 146, pero él lo mide respecto de este. Entonces recordemos que, a ver, si vamos a medirlo con respecto aquí, 90, 146. Entonces, 90, 56. Este de aquí debería ser. ¿Cuál es el ángulo de incidencia? A ver, vamos al... Con esas medidas que hay ahí, voy a hacerles esta pregunta para que me la contesten en el chat. Con esas medidas que hay ahí, ¿cuál es el ángulo de incidencia? Es decir, el ángulo que está entre esta línea azul claro y esta de aquí. Porque recuerden que el ángulo se mide con respecto a la normal. Entonces voy otra vez al chat del... A ver, cuéntenme para darme cuenta que están pendientes. Díganme, ¿cuál es el ángulo entre... Ay, no puede ser. Bueno, ahí voy a grabar. Para los que se van a perder el resto de la clase. Entonces les decía, hay un ángulo crítico para el cual el haz de luz ya no... Miren, vamos a ver. Ahí se desvía. Hay un ángulo crítico para el cual este rayo que sale de acá ya no sale del vidrio, sino que regresa. Se llama, bueno, ya les dije, se llama el ángulo crítico. Lo repito, y pena por los que ya lo escucharon, pero ya volví a grabar esta parte porque no estaba grabándose. Entonces, por eso lo repetí. Listo, vamos a hacer un análisis sobre... uy, alguien me pregunta, ¿y qué código es o cómo entro? Pues vamos a ver. Intentémoslo pues solo faltan 5 minutos de clase, pero voy a pasar a Álvarez el link porque parece que no vio cómo tenía que llegar. No sé si seguía grabando. Así, ahí están grabando. Voy a correr, faltan 3 minuticos, vamos a ver qué alcanzamos a hacer. Voy a correr, ahí está. Parece que quedó paralelo. Entonces, bueno, esto es el que me permite medir el ángulo. Vamos a medir el ángulo de difracción de este, de incidencia, ahí está. Recordemos, se mide respecto de este, entonces de aquí a aquí hay 90, de aquí a aquí habrían 52, luego entonces de aquí a aquí hay ¿cuántos? 38. Si no, 38, no sé, tal vez alguien pueda corregirme. Entonces miren, ahí ustedes, por favor, con las ecuaciones que les mandé al grupo de WhatsApp, vienen a hacer esto, o sea, hacen el cálculo. Si aquí entra con 38, ¿con cuánto debería salir acá? Con respecto a esto. Ese cálculo lo pueden hacer con la primera ecuación que les envié al WhatsApp. Se llama la ley de Snell, ya lo habíamos visto en clase. Ahora, hay otra cosa, les decía, el índice de refracción es la relación de... también está ahí está, miren que el índice de refracción es la relación entre la velocidad de la luz y la velocidad del objeto en el medio. Entonces, si el índice de refracción es
Eso ahí están viendo. De acuerdo, pero listo, aquí está. N. N es el índice de refracción. Es la relación entre el, la velocidad de la luz y la velocidad del objeto en el medio. Entonces, por ejemplo, en el vidrio es 1,44. ¿Eso qué quiere decir? Que si ponemos esta velocidad del medio aquí al lado del 1,44, entonces bajamos este de acá y la velocidad en el vidrio sería entonces la velocidad de la luz dividido entre 1,44 o 45. Y ahí podríamos ver la velocidad del objeto en cada uno de los medios, dependiendo del índice de refracción. Ahora, también la longitud de onda puede variar dependiendo de el índice de refracción de los medios. Por ejemplo, en el caso de acá, por ejemplo, para N, para el caso que hemos estado trabajando con el prisma, por lo menos uno de los N es 1. Es decir, el índice de refracción del aire es 1 y el vacío es 1. Por eso, el color con el que entra la luz es el mismo con el que sale, porque pues él regresa a la misma. Si tiene algún cambio acá, vuelve otra vez por esta ecuación. Entonces, como la velocidad cambia, la velocidad de la luz cambia, la frecuencia también cambia. Y aquí está. Toda la velocidad en el medio dependerá de la longitud de onda en el medio y la frecuencia de la luz. Ahora, la frecuencia, ¿cómo se manifiesta? Pues la frecuencia es proporcional a la longitud de onda. La frecuencia se manifiesta con colores, recuerden. Si la frecuencia cambia y la longitud de onda cambia, ¿qué es lo que cambia en la luz? Los colores. Ahí está. Ups, creo que esto no es. Entonces aquí está la ecuación que N, el índice de refracción es la relación entre la longitud de la velocidad de la luz y la velocidad en el medio. Y aquí está la relación entre los índices de refracción y la longitud de onda de la luz en ese medio, cuando se mueve dentro de ese medio. Y acá está la relación entre la velocidad de la onda de la luz en ese medio, la longitud de onda de la luz en ese medio y la frecuencia de la luz. Listo.